Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Esta es la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna. Y estamos en nuestro curso de discipulado virtual que lleva por nombre Edificados en la Palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a comenzar esta segunda sesión. Hemos empezado con la primera carta del apóstol Juan. La semana pasada hemos visto que el apóstol Juan anunciaba lo que había oído, lo que había visto, lo que había tocado. O sea, él era el testigo de la palabra de Dios. Y esa palabra tenía que ser anunciada, tenía que hablarse, dar testimonio de todo lo que habían aprendido de Cristo, para que como hermanos todos estén unidos y así el gozo sea completo en esa unidad. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, la palabra de vida nos decía, es el principio. Y Dios se ha revelado por medio de su creación, pero la creación por sí sola nunca podría contarnos toda la historia de amor de Dios, como nuestro Padre. Por eso Dios también revela completamente su plan y su voluntad para sus hijos mediante Jesucristo vivo, porque su palabra de vida eterna es el verbo de vida encarnado en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces era el verbo de vida, la palabra de Dios, Jesucristo vivo. Ahora vamos a entrar a la segunda parte que le vamos a poner como título Vivamos en la luz. Vivamos en la luz. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. La palabra de Dios dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tiniebla y no hay ningunas tinieblas en Él. Bendita sea la palabra de Dios. Oremos, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por reunirnos, Señor, para revelarnos tu palabra, Padre Santo, y así atesorarla en nuestro corazón con fe y ponerla por obra, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra. Espíritu Santo, enséñanos, revélanos la verdad para nosotros seguir aplicándola con fe. Háblanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, aquí está la declaración de la naturaleza y la esencia de Dios. Dios es luz. Dios es luz. Y en Él no hay oscuridades. Dios es luz significa que Él es la fuente absoluta, primero, de verdad, de pureza y de santidad. Esa es la esencia misma, la naturaleza misma divina de Dios. Y eso es lo que hace resplandecer. Es como los LED. Ahora los LED son pequeños puntos que se unen y cuando la energía eléctrica se acciona, entonces alumbran. Entonces esas LEDs son la verdad, la pureza y la santidad. Esta afirmación rechaza cualquier maldad, mentira o engaño. Qué maravilloso, ¿no? La luz representa entonces esa verdad, esa pureza, esa santidad. Santidad y pureza simboliza que Dios no tiene pecado ni mancha. En su presencia no puede existir el mal. Verdad y guía, así como la luz ilumina
en la oscuridad, hace desaparecer las sombras. La luz disipa la ignorancia y revela la verdad. Qué maravilloso, ¿no? O sea, guía a la verdad. Y también es justicia, porque representa una rectitud perfecta e inquebrantable. Qué maravilloso. Jesús es la revelación de esa luz. Luz de vida, como dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, aquí vemos, ¿no?, algo opuesto. La vida, la muerte. La luz, la oscuridad. Y nosotros hemos elegido la vida. Y Cristo nos ha puesto en la luz. Esa luz que es la luz de Dios, para siempre disipar toda ignorancia, toda falta de conocimiento, todo engaño, toda mentira, y que resplandezca, que se revele la verdad. Cada vez que llega la palabra de Dios a nuestro interior, revela la verdad, ¿ve?, toda la verdad, y entonces ahí puede identificarse todo mal, y entonces quitar, renovar, transformar, sacar de raíz todo concepto malo, todo sentimiento malo, todo deseo, todo carácter malo, toda palabra mala, toda acción mala. Es transformación. Cuando la luz entra, entonces ahí empieza esa transformación para poder andar siempre en verdad, en pureza y en santidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, lo que nos lleva a las escrituras de Juan en cómo vivimos en la luz. Eso es lo interesante, que en este discipulado debamos aprender cómo vivir en esa luz. Sabemos que Dios es luz, sabemos que es Cristo la revelación de esa luz. Y sabemos que en esa luz tenemos esta nueva vida espiritual, como cristianos verdaderos. Entonces, ¿cómo vivimos? Vamos a ver en estos versículos que nos enseña prácticamente cómo debemos vivir esa luz. Entonces, vamos a volver a leer el versículo 5 que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en ella. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primer punto, ¿cómo vivimos en la luz? Viviendo con la revelación de Cristo. Viviendo como la revelación, con la revelación o en la revelación de Cristo. O sea, vivir en verdad, en pureza y en santidad. Así vivimos como luz. En Filipenses 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias. En el mundo, Jesús convierte en luz a sus seguidores. Qué maravilloso, ¿ve? Entonces, cuando se activa nuestra ley de la verdad, la pureza y la santidad dentro de nosotros, entonces somos irreprensibles y sencillos. Y ahí empieza a resplandecer como una luz potente hacia el mundo.
Y entonces dice, esto solo se logra con nuestro Señor Jesús. Él nos convierte en una luz porque somos sus seguidores, somos sus discípulos, somos el pueblo de Dios, nación santa. Qué maravilloso. En Mateo 5:16, nuestro Señor Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús usó la luz como una descripción de buenas obras. El resplandor, la intensidad de ese resplandor de 100 watts, de 150, como un faro, va a depender de nuestras buenas obras. La luz que reflejamos depende de la potencia con que están hechas nuestras buenas obras. A mayor cantidad de obras, mayor resplendor. Mayor, como dice, voltaje para alumbrar. Entonces, el hecho de que Dios es luz establece un contraste natural con la oscuridad. Si la luz es una metáfora para la justicia y la verdad, la santidad también es una metáfora a la bondad de Dios. Entonces, la oscuridad simboliza el mal y el pecado. El mensaje es que Dios es sin reservas, es completo y absolutamente santo, sin mezcla de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia. Entonces, ¿cómo vivimos como luz? Como la luz de Cristo, sin mezcla de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia. Qué maravilloso, ¿verdad? Continuemos. La segunda parte. ¿Cómo vivimos como luz? Primera de Juan 1, versículos 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso y cuán profundos son estos dos versículos. Cada vez más profundo entramos al conocimiento de nuestro Señor para entender el plan del Padre. Entonces, ¿cómo vivimos como luz? Practicando la verdad. Practicando la verdad. Si la luz llega, nos trae la revelación de la palabra, esa palabra tiene que ser puesta en práctica. Y ahí se va recargando la energía, la batería, para que nuestra luz alumbre. Sin práctica no va a haber ese resplandor. Solamente va a quedar en teoría y no va a quedar en ciencia divina. Porque toda la teoría, toda la revelación que recibimos mediante el Espíritu Santo de Cristo, y si la ponemos en práctica, si la obedecemos, entonces ahí tenemos ese resplandor, ahí tenemos esa madurez espiritual.
Qué maravilloso, ¿no? Practicando la verdad. ¿Quieres vivir como luz? Practica la verdad. Ponle práctica. Y para esto necesitamos establecer 3 puntos principales. Primero, tener una verdadera comunión con Dios. Para poder practicar, primero tenemos que estar en una comunión verdadera con Dios. Por eso dice, si tú no practicas la verdad, entonces no tienes comunión con Dios. ¿Y cómo se refleja eso? Porque no puedes vivir en comunión con los demás. Entonces lo primero es cuidar nuestra comunión con Dios. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios cuando seguimos viviendo, peleándonos, siendo instrumentos de división, de ofensa, de peleas, de discusiones, de chismes. Es que se está viviendo en la oscuridad espiritual porque no se está practicando la verdad. Muchos cristianos dicen, sí, tengo comunión con Dios, y solo vienen a la iglesia los domingos, y a veces ni vienen. Y cuando se les pregunta, ellos lo que te dicen, ay no pastor, yo estoy leyendo todos los días, estoy escuchando el devocional, estoy leyendo la Biblia. Pero sin embargo, ¿cómo están en su casa? ¿Cómo se tratan en su casa? Y lo más triste, cuando salen de su casa, no salen en paz, no salen en gozo, no salen con esa esperanza, con esa fe, sino salen angustiados, llenos de ira, de cólera, de odio, y así llegan a su trabajo. Y en su trabajo se vuelve un campo de batalla. Entonces se miente cuando decimos, sí, tengo comunión con Dios, pero nuestros hechos, no estamos practicando lo que aprendemos de Dios. Entonces se sigue viviendo en la oscuridad espiritual. Ya no va a haber crecimiento espiritual. Porque no te alimentas, porque no haces ejercicio, porque no fortaleces la fe, no fortaleces los músculos espirituales. Por eso es tan importante, esencial, primordial la comunión con Dios. Y el segundo paso es ponerla en práctica. Que no seamos hongos espirituales. Tremenda cabeza, conocimiento, conocimiento, conocimiento y nada de práctica. Te dicen, pide perdón, has hecho daño, has lastimado, pero tú no quieres perdonar. Es necesario la comunión con Dios, sincera, verdadera. Es acercarse con un corazón, dice, humilde y contrito, que reconoce que ha pecado y que necesita el perdón de Dios, pedirle con arrepentimiento verdadero, y el Señor perdonará, nos disciplinará, nos pondrá a prueba. Y si aprobamos, entonces ahí hemos madurado. Hemos practicado la verdad y hemos sacado buena nota. Y eso se refleja en la comunión con los demás. ¿Cómo estoy llevando? Si la palabra de Dios dice, somos pueblo santo, elegidos por Dios, salvados por Cristo, santificados, apartados, para que se cumpla el propósito de Dios para cada uno de nosotros en este mundo.
Entonces debemos tratar con humildad, con respeto a los demás, exhortar con amor, disciplinar con verdad, con justicia, ser pacientes, prudentes, sabios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, de comportarnos. Por eso el Señor dice que lleguemos a la perfección a semejanza del carácter de Cristo. Y el tercer punto es de que para practicar la verdad debemos estar seguros de que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Siempre debemos tener la seguridad y la certeza que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estar convencido de nuestra salvación y vida eterna. Hay algunos que dicen que el cristiano, cuando vuelve a pecar, pierde la salvación y vida eterna. No voy a entrar en ese punto, pero lo que creo es de que si Cristo murió una vez, hizo el sacrificio perfecto y Él nos trajo toda la enseñanza de la palabra y la revelación de la palabra para que toda nuestra alma, nuestro ser interior sea transformado y se ha sido único, y que ahora en la segunda vez cuando viene nuestro Señor Jesús, Él no va a venir a salvar, a perdonar, a enseñar. Él va a venir a juzgar, a separar la paja del trigo. Qué maravilloso. Y entonces, cuando yo vivo con la inseguridad de mi salvación y vida eterna, ahí pierdo comunión con Dios y voy a perder comunión con los demás. Porque voy a creer que habrá pecados que Dios no puede perdonar. Ni Cristo en la cruz ha podido perdonar eso. Entonces no tengo la certeza y la seguridad que la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús tiene el poder para limpiar. Y la palabra de Dios lo dice, está escrito en la Biblia, que la sangre de Cristo nos limpia y nos purifica de todo pecado y nos protege. Así como el pueblo de Israel tenía que hacer el sacrificio de un cordero, derramar su sangre, guardarlo en un recipiente y con un hisopo poner en los umbrales de la puerta, para que así todos los que están dentro de la casa sean protegidos por el espíritu de muerte. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo. ¿Ve? Pero Cristo fue el sustituto, ese Cordero perfecto, para que nosotros ahora vivamos en la gracia, seguros de nuestra salvación y vida eterna. Pero estamos en el proceso de perfección. Si fallamos, vamos arrepentidos y pedimos perdón a Dios y nuevamente tenemos que pasar el proceso, la prueba. Y entonces así no perdemos comunión con Él. Lo que necesita el Señor es tu sinceridad, mi sinceridad, tu honestidad, mi honestidad, tu reconocimiento de tu pecado y el reconocimiento de mi pecado ante Él. Pedirle perdón. Por eso, las Escrituras nos dicen que todos debemos confesar a Dios cualquier oscuridad dentro de cada uno de nosotros. Pecados, transgresiones, faltas.
mentiras, engaños. Dejar que Dios haga resplandecer su luz dentro de nosotros, para que podamos ver, identificar y confesar al Señor. No taparlo, no esconderlo. Miren, la luz está alumbrando. Y si yo lo pongo el micro ahí, ¿ustedes van a ver el micro? No. Pero si hago esto, ahí ven el micro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que la palabra de Dios va a penetrar y va a abrir y tú vas a ver el micro. Puedes saber qué forma tiene, puedes saber de qué marca es, de qué tamaño, de qué color. Y entonces puedes identificar. El Espíritu Santo nos trae la verdad. Dice, este es bueno, sí, es bueno. Pero si está todo chancado, no sale el sonido, entonces eso es malo. Hay que sacarlo, quitarlo. Nosotros como cristianos verdaderos no debemos cruzarnos los brazos ante el pecado. No debemos ser insensibles y algo más fuerte, hipócritas, de esconder el pecado. Sabemos que aquellos que están en la oscuridad están en un mar de pecados y a la larga van a morir ahogados, separados de Dios. Dios no va a poder hacer nada. Porque si la luz vino y la luz es Cristo y vino al mundo a salvar al mundo, pero el mundo no lo reconoció, el mundo no lo aceptó, el mundo lo rechazó. Entonces todo el que rechaza a Cristo ya está en su condenación de muerte eterna. Pero nosotros hemos aceptado a Cristo. Estamos en la luz. Ya no hay oscuridad. Tenemos y estamos destinados a la comunión con Dios mediante Cristo, mediante su Espíritu Santo, mediante su palabra. Y podemos pedir todo lo que necesitamos para seguir siendo perfeccionados. Satanás quiere la separación con Dios. No quiere que tengamos comunión con Él para vivir como querramos vivir, como deseamos vivir. Pero la luz hoy nos dice que estamos firmes en nuestra salvación, en el perdón de Dios. Estamos limpios por la sangre de Cristo. Y estamos siendo transformados. La luz del mundo quiere disipar toda la oscuridad y derramar su sabiduría en todo lugar. Pero la luz de Dios quiere que esa oscuridad no prevalezca. La luz del mundo quiere hacer prevalecer la oscuridad, pero la luz de Dios, la luz que es Cristo, disipa toda esa oscuridad y empieza a derramar sabiduría en todo lugar. ¡Qué maravilloso! Isaías 9:2 dice, la gente que caminaba en la oscuridad ha visto gran luz. Ha brillado una luz para los que vivían en una tierra oscura. En Habacuc, capítulo 2, versículo 14 dice, la tierra entera se llenará de conocimiento de la gloria del Señor, así como el agua llena los mares. Y en Juan 1, del 9 al 13 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció y vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico,
como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Bendito sea el Señor. Hemos nacido de nuevo, un nacimiento espiritual para una vida eterna, para una vida con propósito eterno. Entonces, debemos vivir en esa luz practicando la verdad, llevando la luz del Evangelio al mundo. Necesariamente debemos revelar cosas sobre las personas para que ellos puedan ver lo oculto que hay dentro de cada uno. La luz incomoda. Porque saca todo lo que está oculto y tapado. Incomoda sobre todo a los que están acostumbrados, habituados a vivir en la oscuridad. En Juan 3, versículos 20 y 21 dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, es nuestra luz verdadera. Como hijos adoptados de Dios, debemos reflejar esa luz en el mundo de tinieblas, de oscuridad, de maldad y de pecado. Nuestro objetivo es dar el testimonio a los inconversos, para que la luz de Cristo abra sus ojos y puedan salir de esas tinieblas y pueda romper toda potestad de Satanás para sus vidas. Satanás no trae nada bueno. Solo trae robo, hurto, destrucción, muerte. Es necesario seguir. Hay muchas familias cristianas que 2 o 3 integrantes nomás han recibido a Cristo y están congregándose en una iglesia, pero los demás no, y es necesario resplandecer con la luz de Cristo, llevar el Evangelio, poner en práctica la palabra de Dios. Lo que escuchas los domingos en el mensaje, lo que escuchas en los discipulados, en el estudio de la Biblia, lo que estudias en tu devocional diario, lo que estudias los días que te das tiempo para abrir la Biblia y escudriñar cada palabra. Y así, entonces, todos se convierten en esa luz. Los que odian a los cristianos, dice, son esos que hacen el mal. Y como uno es luz, habla la verdad, la justicia, la santidad, ellos que están acostumbrados en el mal y no quieren reconocer, entonces lo que hacen es rebelarse, mostrarnos desprecio, nos insultan. Pero nosotros ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo para no recibir ofensas, sino seguir anunciando la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra, como hijos adoptados. Reflejemos la luz de Dios al mundo oscurecido por el pecado. Nuestro objetivo es testificar a los inconversos. Y entonces, así puedan salir de esas tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás de Dios al gobierno de Dios, al amor y al perdón de Dios. Hechos 26, 18 dice, para que les abras los ojos
a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Testificamos a Cristo, reflejamos la luz de Cristo para que los demás acepten, reciban a Cristo, pidan perdón al Padre y sean adoptados como hijos. Todo se hace con la fe. La comunión verdadera, andar en luz, practicando la verdad, todo con fe. Teniendo una comunión sincera y duradera con los otros, todo con fe. En la luz de Cristo somos limpiados de todo pecado. Es por fe. Y por lo tanto, cuando practicamos la palabra, practiquemos con fe. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Cómo vivir en luz? Tercero, viviendo en la fidelidad y en la justicia de Dios. Viviendo en la fidelidad y en la justicia de Dios. Mira lo que dice primera de Juan 1, versículos del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, y su palabra no está con nosotros. No seamos como esas 5 vírgenes que se descuidaron y no tuvieron el aceite para su lámpara. Y cuando llegó el novio, no tuvieron con qué encender esa lámpara. Pidieron prestado a las otras 5 que sí tenían su reserva. Porque vivían en fidelidad y en la justicia. Porque el mandamiento de Dios le dijo, en cualquier momento vendrá el novio y entonces entrarán a la boda. Pero aquel que no tiene la lámpara encendida, no entrará, se cerrará la puerta y nadie más podrá entrar. Estas 5 mujeres descuidadas pidieron prestado aceite para que puedan prender su lámpara. Y que mientras están en ese afán de buscar el aceite para poder prender, se cerraron las puertas y ya no entraron a la boda. Si vivimos con infidelidad y haciendo injusticia en este mundo, no hay la unción para que alumbre el testimonio de buenas obras, el testimonio de fidelidad y de justicia de Dios. Por eso, en este tiempo que estamos en el tiempo de la gracia, así como yo, tú también puedes ver que alguna vez hemos estado descuidados y que no hemos estado en la unción del Espíritu Santo para tener comunión con Dios. Y en vez de solucionar los problemas en casa, en el trabajo, a donde vayamos, lo hemos empeorado. Y hemos empezado a vivir pensando mal, hablando mal, diciendo mal y haciendo mal las cosas. Es momento de confesar, dice. ¿A cuántos le digo, vamos a orar? Vamos a pedir perdón por los pecados. Ay, no, pastor, yo no he cometido pecado. No hay en mí ningún pecado. Si dices que no hay pecado, eres un mentiroso, dice, y haces mentiroso a Dios. Porque su palabra dice, no hay ni uno justo, solo Él. No hay ninguno bueno, solo Él. Hasta Cristo le dijo a su discípulo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, el Padre. Es que tenemos que quitarnos el orgullo.
la falta de perdón, la raíz de amargura. Y eso lo logra la luz de Cristo, la luz de Dios cuando penetra. Nos trae ese verdadero arrepentimiento y podemos confesar todos esos pecados. Y cuando le pedimos a Dios perdón, Él es fiel y justo y nos va a perdonar. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero eso tampoco es licencia para pecar, sino para vivir siempre reflejando la fidelidad, la justicia, la bondad, para seguir reflejando las buenas obras, lo irreprensible, lo sencillo, lo sin mancha, la verdad, la pureza, la santidad. Qué maravilloso. La revelación de la palabra de Dios mediante Cristo nos capacita con toda la verdad. Si la ponemos en práctica esa verdad con fe, con esperanza y con amor, entonces viviremos la fidelidad y la justicia de Dios. Esto es vivir en la luz de Dios. Seamos fieles, seamos obedientes, seamos justos en todo. Para no engañarnos a nosotros mismos, confesemos nuestros pecados, pidamos perdón al Señor y empecemos de nuevo a ser renovado, a ser transformado. Confesar nuestros pecados para que la verdad esté en nosotros. Confesar nuestros pecados para recibir el perdón de Dios, porque Jesús es fiel y justo y su sangre nos limpia de toda maldad. Confesar nuestros pecados para que su palabra esté atesorada en nuestro corazón, lista para ser usada. Bendito sea el Señor. Cuando Dios decidió hacer la creación, justo lo primero, antes de las estrellas y los montes, jirafas y elefantes, antes de la tortilla, el mondongo, dijo que se haga la luz. Lo primero es prender la luz. Luego su poder milagroso y creativo empieza a formar todo. No olviden esto. Cuando la luz se enciende, Dios obra. Ya lo están compartiendo en todas sus redes sociales, ¿verdad? Cuánto gozo hay en mi corazón. Les repito, cuando la luz se enciende, Dios obra. Luego de la hermosa creación, el hombre decidió apartarse de la luz de Dios y entró en las tinieblas. Pero Dios, en su amor, en su bondad, en esa luz de amor, de bondad, de justicia y de piedad, tenía el plan de salvación y de vida eterna, que hoy estamos nosotros viviendo. Hace poco escuché sobre los científicos alemanes que estudiaban cómo actuaban las personas en completa oscuridad. Los alinearon a una pared en un cuarto, apagaron la luz y les pidieron que caminaran en línea recta. Al otro lado del salón, monitoreando los movimientos. Después de un momento, después de un tiempo, lo que descubrieron fue que como estaban rodeados de tinieblas, estaban en la oscuridad, todos pensaban que iban en dirección correcta, pero caminaban en círculos. Cuando lo comprendí esto, dije, es la historia de la humanidad. Pensamos que avanzamos porque inventamos nueva tecnología, pero ética, moral,
y vida espiritual con propósito eterno están caminando en círculo, repitiendo los errores generación tras generación. Antes había guerra, antes había injusticia, antes había pobreza y crimen. Pero ahora está más cruda, se ha hecho más penetrante, más cruda. Pero la gloria de Dios, hace 2000 años, Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien dice: yo soy la luz del mundo, todo el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con Jesús la luz se encendió de nuevo y el poder milagroso de Dios fue desatado. Los enfermos fueron sanados, los muertos se levantaron, los endemoniados fueron liberados. Todo muy bien, excepto porque Jesús estaba en este mundo y mediante él resplandecía la luz de Dios. Pero muchos no lo vieron, no creyeron, no lo recibieron. Pero Dios sigue en ese plan maestro. Y ya tenemos el pueblo de Dios, que es la luz de Dios. Jesús vio una multitud y les dijo algo poderoso: ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:4. Aunque te sientas débil, aunque estés cansado, si permites que la luz de Jesús brille en tu corazón, te convertirás en un portador de luz. Y donde quiera que vayas, esa luz de Dios iluminará a todos. Ese es el plan de Dios para este mundo. Anhela que todos vayamos a cada escuela, a los hospitales, a las universidades, al ejército, a todas las instituciones, a las casas, presionando el botón de la luz al orar y compartir el Evangelio de Cristo. Entonces, el milagroso poder de Dios será liberado en todo lugar donde vayamos. No importa qué edad tengas, cuánto tiempo has sido cristiano, lo único que importa es que tú creas que cuando enciendes tu luz interior, Dios puede obrar. En otras palabras, necesitamos luz para desarrollarnos bien. Por ejemplo, todos los días necesitamos respirar, beber, comer. Espiritualmente también tenemos la necesidad para crecer en la vida de Dios. Y para un crecimiento normal necesitamos la revelación de la palabra y ponerla en práctica. En Salmos 36, del 9 al 10 dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Qué maravilloso, ¿no? Cuando tenemos una comunión verdadera con Dios, nuestra luz nunca se apaga. La batería interna no se baja, sino que permanece cargada y podemos alumbrar, podemos extender la misericordia de Dios a los demás, podemos obrar con justicia de Dios con los demás.
y podemos ayudarlo a que también sea portador de esa luz. La vida siempre sigue la luz. Y solo la luz puede producir vida. Lo repito, la vida siempre sigue la luz. Y solo la luz puede producir vida. El resplandor de esa luz nos hizo arrepentirnos y volvernos a Dios. Con fe en Cristo, en su sacrificio, en que Él es el Mesías. Creímos en Jesús resucitado y en todo lo que Él hizo por nosotros. Y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Esta luz también produjo la vida en nosotros. Fuimos regenerados, nacidos de nuevo, en espíritu y en agua. Nuestro espíritu fue resucitado. Se unió al Espíritu Santo para vivir una vida divina a Dios. Pero Dios quiere que sigamos creciendo en esta vida hasta que esta vida se llene de su luz completamente en todos los rincones de nuestro ser. Este es el propósito de Dios para con nosotros. Y para que esto suceda, necesitamos estas tres cosas importantes. Primero, vivamos en la revelación de Cristo. Segundo, practicando la verdad. Y tercero, viviendo en la fidelidad y en la justicia de Dios. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es la luz del mundo y lo hemos recibido como luz. Gracias, Señor, por transformar todo nuestro ser interior. Gracias, Padre Santo, por sanar nuestros corazones, por vendar nuestras heridas, Señor. Gracias, Padre Santo, por vestirnos de amor. Gracias, Señor, por llenarnos de tu paz, de tu gozo, de tu fe y de tu esperanza, Señor. Y cada vez que te pedimos sabiduría, gracias por dárnoslo, Señor, porque todo eso enciende nuestra luz interior. Y podemos amarte y obedecerte fielmente, Señor. Podemos obrar en rectitud, Padre Santo. Podemos tener la conciencia tranquila y podemos ayudar a los demás, Señor. Podemos hacer grandes obras, como dijo nuestro Señor Jesús. Tu luz siga brillando en cada uno de nosotros. Nos comprometemos a llevar tu luz a toda criatura y a amar como tú amas. Padre, gracias por hacernos tu Hijo. Gracias por hacernos tu pueblo. Gracias por darnos la gracia y el favor para seguir, Señor, en esa santidad. Gracias, Señor, por tu poder, por tu amor y tu dominio propio, Señor. Gracias, Padre, porque cuando mostramos un corazón humilde y arrepentido ante ti, tú nos perdonas. Y ya no volvemos a cometer, porque no queremos apagar tu luz que nos has dado, Señor. Queremos seguir resplandeciendo. Todo sea según tu voluntad y para tu gloria. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Que tu luz siga brillando. Mi luz seguirá brillando para la gloria de Dios. Bendiciones, un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Iglesia, tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan.
Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.